concepto de civilización judeocristiana se refiere a una herencia religiosa, cultural y moral compartida que ha influido profundamente en el desarrollo de las sociedades occidentales. No se trata de una alianza política ni de una religión única, sino de una síntesis civilizacional surgida de la confluencia de los valores, tradiciones y narrativas del judaísmo y el cristianismo. Esta síntesis ha informado aspectos clave del derecho, la ética, los derechos humanos, la educación y el gobierno, particularmente en Europa y América del Norte. Para comprender la civilización judeocristiana, es esencial rastrear las raíces históricas y teológicas de ambas tradiciones, y explorar sus interacciones y examinar cómo su fusión contribuyó a moldear el mundo occidental. Las raíces de la tradición: judaísmo y cristianismo. El judaísmo, la más antigua de las religiones abrahámicas, es el pilar fundamental de la civilización judeocristiana. Se centra en la creencia en un único Dios, la alianza con el pueblo de Israel, la Biblia hebrea, Tanaj, y la tradición profética. El judaísmo introdujo la idea revolucionaria del monoteísmo ético, un Dios que no solo es creador, sino también legislador moral. Conceptos como la justicia, la dignidad humana, la santidad de la vida y la responsabilidad social tienen su origen en las escrituras hebreas. El cristianismo, surgido en el siglo I dentro del ámbito judío, se construyó sobre las escrituras judías, pero introdujo nuevas interpretaciones teológicas centradas en la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús de Nazaret. Los primeros cristianos vieron a Jesús como el cumplimiento de las profecías mesiánicas judías. Se añadió el Nuevo Testamento al canon y se desarrollaron doctrinas como la Trinidad, la Encarnación y la salvación por la fe en Cristo. Aunque el cristianismo divergió teológicamente del judaísmo, especialmente en su enfoque cristológico y su universalismo, conservó principios éticos, narrativas y símbolos fundamentales del Antiguo Testamento. Los 10 mandamientos, los relatos del Génesis y los llamados proféticos a la justicia se integraron en la enseñanza cristiana. 2. Tensión y diálogo en la historia. A pesar de sus orígenes compartidos, la relación entre judíos y cristianos ha estado históricamente marcada por conflictos, malentendidos y persecuciones, especialmente en la Europa medieval y moderna. El cristianismo, al convertirse en la religión dominante del Imperio Romano en el siglo IV, a menudo se definió en oposición al judaísmo. El antijudaísmo y más tarde el antisemitismo mancharon siglos de relaciones judeo-cristianas, culminando en tragedias como pogromos, conversiones forzadas y finalmente el Holocausto en el siglo XX. Sin embargo, incluso en medio del conflicto persistieron los intercambios culturales. El pensamiento judío influyó en la escolástica cristiana y los cristianos preservaron y transmitieron las escrituras hebreas. Las comunidades judías en tierras cristianas, aunque marginadas, contribuyeron significativamente a la ciencia, la filosofía, la medicina y el comercio, enriqueciendo las sociedades en las que vivían. En el siglo XX, especialmente después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto, comenzó una nueva era de diálogo interreligioso. Declaraciones como Nostra Aetate en 1965 del Concilio Vaticano II marcaron un punto de inflexión, reconociendo la herencia espiritual compartida y condenando el antisemitismo. Esta reconciliación sentó las bases para una formulación moderna de la civilización judeocristiana como un legado cultural y ético conjunto. Fundamentos morales y filosóficos compartidos. En el corazón de la civilización judeocristiana se encuentra un conjunto común de valores morales y filosóficos, muchos de los cuales sustentan los sistemas legales y políticos occidentales. Entre ellos destacan la santidad de la vida humana, basada en la idea bíblica de que el ser humano está creado a imagen de Dios, imago Dei; la ley moral y la conciencia, la noción de que el ser humano es moralmente responsable y guiado por una conciencia interior; la justicia y la caridad, la obligación de ayudar al necesitado, cuidar al vulnerable y buscar la justicia; la libertad y la dignidad, inspiradas en la narrativa del Éxodo como expresión divina de liberación; la visión lineal de la historia, una historia con propósito que avanza hacia una redención frente a la visión cíclica de muchas culturas antiguas. Estas ideas forman la base del humanismo occidental, influenciando el pensamiento ilustrado, los ideales democráticos y el desarrollo de derechos humanos universales. Washburn 4. Influencia en las instituciones occidentales.
La civilización judeocristiana ha dejado una profunda huella en instituciones clave de Occidente. El derecho, la idea de una ley superior a los reyes, el concepto de alianza y la influencia de los 10 mandamientos se reflejan en los códigos legales occidentales. La educación. Ambas tradiciones valoran el estudio y el compromiso textual. El surgimiento de las universidades en la Europa cristiana medieval se inspiró en los modelos monásticos y rabínicos de aprendizaje. La ética social, instituciones como hospitales, orfanatos y organizaciones benéficas se basan en el mandato judeocristiano de cuidar al prójimo. La política. Muchos pensadores de la Ilustración, incluso los no religiosos, recurrieron a fuentes bíblicas para defender la libertad, la igualdad y la justicia. La Declaración de Independencia de los Estados Unidos y el movimiento abolicionista se apoyaron en la ética judeocristiana. Religión civil y Occidente moderno. En las sociedades seculares modernas, el término judeocristiano funciona a menudo como una forma de religión civil, un conjunto de valores ampliamente compartidos, derivados de tradiciones religiosas, pero adaptados a un contexto pluralista. Políticos y pensadores en Estados Unidos, por ejemplo, invocan con frecuencia la herencia judeocristiana para describir los fundamentos morales de la nación, especialmente al defender valores como la libertad, la tolerancia o el Estado de Derecho. Si bien este uso puede ser inclusivo, algunos críticos argumentan que corre el riesgo de excluir otras tradiciones, como el Islam, que también comparte raíces abrahámicas. Aún así, el núcleo civilizacional judeocristiano sigue siendo un punto de referencia crucial en la identidad occidental. Aportes de la civilización judeocristiana a la ética global. Más allá de Occidente, la influencia de los valores judeocristianos se ha extendido mediante la expansión colonial, la globalización y las instituciones internacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948, aunque secular en su lenguaje, fue moldeada por muchos pensadores influenciados por la tradición ética judeocristiana. Filósofos como Emmanuel Levinas, pensador judío profundamente marcado por el Holocausto, destacaron la ética como fundamento de la existencia humana, en línea con los llamados proféticos a la justicia. De igual modo, la teología cristiana de la liberación en América Latina fusionó las enseñanzas evangélicas con un compromiso radical con los pobres y oprimidos. Estas perspectivas muestran que la civilización judeocristiana no es solo un legado del pasado, sino una tradición moral viva, capaz de dialogar con los desafíos contemporáneos como la desigualdad, el cambio climático y la defensa de los derechos humanos. 7. Críticas y evolución del concepto. Pese a su influencia, el concepto de civilización judeocristiana tiene críticos. Algunos señalan que idealiza la relación entre judíos y cristianos, ignorando siglos de persecuciones. Otros sugieren que se ha usado políticamente para excluir al Islam y otras cosmovisiones del imaginario occidental. Sin embargo, una comprensión más matizada ha ido ganando espacio. Hoy se promueve una visión que enfatiza la interdependencia y el intercambio mutuo, más que la asimilación o la jerarquía. La civilización judeocristiana, en este sentido, es vista como un diálogo en evolución, no como una herencia estática. Conclusión: un legado de fe, ética y responsabilidad. La civilización judeocristiana representa un legado profundo y complejo, enraizado en escrituras compartidas, principios morales comunes y experiencias históricas entrelazadas. Ha contribuido a los marcos éticos, sistemas legales y valores culturales que definen gran parte del mundo occidental. Más allá de su dimensión teológica, es una ética civilizacional que destaca la dignidad humana, la justicia, la ley y la responsabilidad social. Reconocer sus tensiones y heridas históricas no impide valorar su capacidad para ofrecer una brújula moral en tiempos de crisis. En un mundo cada vez más plural e interconectado, la herencia judeocristiana sigue siendo una fuente vital de sabiduría moral, con significado y relevancia no solo para Occidente, sino para toda la humanidad.